invito a que vayamos al libro de Levítico. Levítico 8. Vamos a leer el versículo 33 para que ustedes vean lo que sucedió antes de la inauguración del tabernáculo. Dice que de la puerta del tabernáculo de reunión no pueden salir. ¿Por durante cuántos días? Por 7 días. Hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración. Esto nos recuerda lo que sucedió en Pentecostés. Quédense en Pentecostés, quédense allá en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Ruach Kadosh. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos allá en el aposento donde ellos estaban? Porque hasta ahora no sabemos si era aposento o estaban en el templo, no sabíamos dónde estaban, porque no hay un lugar exacto, o sea, no hay una información exacta, pero ellos estaban reunidos. ¿Y saben qué estaban haciendo? Estaban bailando. ¿Verdad que no? Estaban brincando, así como brincan en las convenciones. No, estaban consagrándose a Dios, santificándose a través de la palabra. Entonces, después de esa consagración y después de esa santificación, llegó ¿qué cosa? El Ruach Kadosh. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad que sí? Aquí dice que ellos estaban por 7 días consagrándose, purificándose, porque ellos iban a servir en el tabernáculo. Y entonces el 8º día fue cuando desciende la presencia de Dios. Una vez que Aarón presenta sacrificios por su pecado, por sus hijos y por el pecado del pueblo. Déjeme ya empezar a decirle que sin arrepentimiento no hay la gloria de Dios. Sin el sacrificio de Aarón, reconociendo que aún él siendo el sumo sacerdote necesitaba expiación. ¿O ustedes creen que Aarón no se sentía que necesitaba expiación? Recuerden que él había fabricado el becerro de oro. Entonces él dijo, yo mejor ni me meto acá, porque Dios me va a consumir. Por eso lo primero que Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que se consagre. Y todo ese tiempo el Midrash dice que Aarón tenía miedo de hacerle sacrificios al Eterno, y que Moisés tuvo que insistirle, porque Aarón sabía que le había fallado. ¿Cómo le parece? El sumo sacerdote. Pero dice que después de 7 días, cuando ellos ofrecieron sacrificio, entonces ¿qué cosa pasó? Ofrecieron los animales, oraron, suplicaron al Eterno, y en el 8º día cayó la presencia de Dios, o descendió la gloria del Eterno. No se dice cayó, él no cae. El que cae es el enemigo. Se dice descendió. Entonces, déjeme explicarle que aquí hay un mensaje encripto, y es que solo después de los 7000 años descenderá la gloria de Dios y descenderá el trono de Dios a la tierra, para que Dios habite aquí con nosotros, porque hasta ahora no puede habitar. Necesitamos ¿de qué cosa?
de los 1000 años de estudio de la Torá para estar preparados para que el Dios incorruptible habite con nosotros, para que el Dios de gloria habite con nosotros. Yo siempre me pregunto, ¿cómo la persona quiere irse al cielo sin el estudio de la palabra? Si esto nos estaba enviando un mensaje aquí, que solo después del milenio desciende la gloria del Eterno. El hombre necesita llegar, hermanos, al conocimiento que tenía Yeshua. Eso lo dice el apóstol Pablo. Que nos están perfeccionando, nos están educando, nos están enseñando, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento que tenía Mashiach. Por eso Él será nuestro maestro, y no el maestro de una supuesta gracia, donde se permite cualquier cosa. No, Él será el maestro de la Torá, de las Escrituras, y déjeme decirle que usará más el antiguo pacto, como se le llama, que el nuevo. Usará, hermanos, la Torá, porque la Torá es la madre de la Biblia. En otras palabras, los 5 libros de Moisés, o que se conocen como Pentateuco, es la mamá de la Biblia. De allí desprende todas las Escrituras. De ahí nos estará enseñando Mashiach. Aleluya. Y también nos enseñará de los profetas y de los salmos. Pero basado en eso, recordemos, hermanos, que cuando aquellos dos que se fueron, aquellos 2 caminantes de Emaú, que no entendieron el mensaje, ¿qué fue lo que hizo Mashiach? Él no cogió el Nuevo Testamento para explicárselo, porque primero no existía. Dice que desde Moisés, ¿verdad?, comenzó a explicarle. O sea, eso es lo que necesita la gente oír. Necesita oír desde Moisés para que comprendan. Si no oyes desde Moisés, sencillamente no puedes entender. Entonces, cuando ellos oyeron desde Moisés y oyeron de los profetas, entonces se les abrió el entendimiento. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Existen 2 velos. Los judíos tienen un velo que no pueden ver a Yeshua. ¿Y sabe qué tienen los gentiles? Un velo que no pueden ver a Moisés. No lo pueden ver. Cuando miran a Moisés, dicen, no, pues Moisés era malo. Lo que predicó Moisés era un ministerio de muerte. Moisés lo que vino fue a condenar a la gente. Cuando la ley vino a darnos vida, la ley vino a mostrarnos el pecado para que huyamos de eso. Dios, hermano, lo que hace es mostrarte lo que es malo para que no lo toques. Eso es lo que hace Dios, y eso es lo que hizo la ley. Mostrarte lo que es pecado, para que te alejes de eso. Entonces, una vez que te alejas del pecado, ¿qué pasa? Te acercas a Dios. Por eso dice el Mesías, mis palabras son vida, porque mis palabras te apartan del pecado. En cuanto te apartas del pecado, te acercas a la vida. Entonces, aquí vemos que tanto Aarón como sus hijos se consagran por 7 días, y después que ellos entraron en el tabernáculo a orar juntamente con Moisés, entonces descendió la gloria de Dios. ¿Por qué desciende después de una oración? Porque, hermanos, el mejor sacrificio que un ser humano puede hacer es la oración. Es el confesar su pecado. Es el declararse que necesita de Dios.
que es un necesitado. Cuando oramos es porque tenemos sed de Dios. Dios es tan bello, hermanos, que a veces nosotros por la cuestión del trabajo no tenemos tiempo de orar y nos despierta de madrugada. Óigame, uno no coge el sueño. Yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero yo 2, 3 de la mañana me despierto y la que sufre es mi esposa, porque mi esposa le toca sentirme, oírme allí. Y es que Dios quiere que yo ore, que busque su rostro, porque ese es el mejor sacrificio. Buscar su presencia, mis hermanos. Entonces, después que ellos oraron, entonces desciende la presencia del Eterno y todo el pueblo de Israel miró la gloria de Dios y se regocijó. Lo que va a suceder en el futuro cuando descienda la nueva Jerusalén y toda la humanidad pueda ver el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese famoso templo, ¿verdad?, que no va a ser construido por manos de hombres. Sus materiales no provienen de la tierra. Es una ciudad entera que desciende del cielo, mis hermanos, construida única y exclusivamente por el arquitecto del universo. Allí no hay obras de martillo ni de serrucho, nada de eso. Es una obra majestuosa que el que la diseñó la construyó y la va a descender de los cielos para habitar con su pueblo, y allí veremos la gloria de Él. ¿Cómo le parece esto, mis hermanos? El Midrash dice que los querubines que estaban allí en el arca del pacto eran de oro, y cuando ellos aceptaban, o sea, cuando Dios aceptaba el sacrificio del pueblo, esos objetos inmóviles de oro macizo se volteaban hacia el pueblo como en señal de que Dios había recibido el sacrificio. Ahora, imagínese usted cómo Dios hacía eso, que una pieza sólida, ¿verdad?, se pudiera mover y volver otra vez a su lugar sin que se partiera. Trate de hacer eso con un metal. En estos días nosotros, jalando el tractor con el pan, movimos el parachoque y quedó todo arrugado. Me dice José, metámosle ese parachoque a un árbol. Yo, no, eso no va a quedar igual. Ya eso se dobló. Pero los querubines, hermanos, se doblaban y regresaban a su lugar en perfectas condiciones, como que si no hubiese pasado nada. Y esa nueva Jerusalén está construida de esa misma manera, que no puede partirse, que no se puede derrumbar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él lo hizo. Nosotros no podemos entenderlo, pero Él lo hizo, porque Él se reserva cosas para Él. Amén. Porque Él es la sabiduría. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí en esta parashá encontramos la inauguración del tabernáculo, o la fiesta. Y esa fiesta, mis hermanos, se vio opacada o entristecida con la muerte nada más y nada menos que de los hijos de Aarón. En otras palabras, ellos vieron la gloria del Eterno, vieron que descendió Dios, o descendió la Shekinah de Dios, y entonces ellos quisieron de alguna manera, en alegría, o solo Dios conoce la razón,
entrar en el tabernáculo y ofrecer algo que no se les había pedido que ofrecieran. Pudiéramos decir, añadirle levadura al pan. Ellos dijeron, hombre, esto está emocionante acá, está muy lindo, y vamos nosotros a ponerle un poquito de lo nuestro. Vamos a colocar incienso. Porque así siempre piensa el hombre. El hombre piensa que la palabra de Dios no es suficiente. Entonces por eso tienen que agregar conciertos, luces y todo eso. Porque ellos no consideran que es suficiente la palabra de Dios. Y se les olvida que por medio de la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. O sea que ella es suficiente para todo. Pero entonces ellos miraron la gloria de Dios y ellos dijeron, hombre, aquí hace falta algo. Y quisieron añadirle algo que no se les había pedido. Recordemos que habían estado 7 días consagrándose y eran los hijos del sumo sacerdote. Y la Biblia dice que Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño. Y mire lo que dice, que nunca se les mandó. Ellos no tenían que hacerlo. Ellos no tenían que hacerlo. A la palabra de Dios, hermanos, no le podemos agregar nada. Los primeros creyentes en el Mesías, o los creyentes que abrazaron la fe judía, cuando ellos miraron la competencia que se les presentó con otros candidatos al Mesías para la época de del comienzo de lo que se conoce como la iglesia cristiana, comenzaron a agregarle algo a su creencia que no se les había mandado. Y es por eso que comienzan a elevar, digamos, a Yeshua a la posición de una segunda persona que más adelante terminaría en una Trinidad supuestamente creada por ellos, o creada por ellos, o una supuesta Trinidad creada por el concilio, o creada por la creencia, o creada por el movimiento que se separa, que termina independizándose de las enseñanzas apostólicas. Y allí podemos ver que comenzaron a añadirle un fuego extraño a lo que ellos habían creído. Comenzaron a agregar algo que nunca se les pidió. No hace falta que Yeshua sea Dios para ser nuestro Salvador. Pero eso fue agregado. Eso fue levadura que se le agregó para entonces elevar, o para que la gente creyera más en Yeshua y lo aceptara más. Si decían que era un hombre judío, entonces probablemente no tenía el éxito que debería de tener. Entonces allí comienzan a elevarlo a una posición que él no tenía y que los apóstoles jamás le dieron, y que las escrituras no le dan. Pero ellos lo hicieron, le agregaron algo más. Y ya nosotros sabemos, hermanos, el resultado de esa levadura que se le colocó allí. Más adelante terminan agregando también al Espíritu Santo como una persona en una supuesta Trinidad. Y por supuesto, como se le agregó esa levadura, entonces más adelantico ya tuvieron que aceptar que María era la Madre de Dios. ¿Y si se dan cuenta que un poquito de levadura leuda a toda la masa? Y más adelante ya entonces los apóstoles no eran los apóstoles, sino que eran los santos. Y para allá más adelante entonces los ángeles ya también eran intercesores. Y mira, hermanos, ¿por qué Dios nos dice ten cuidado de agregar algo que no te mandé agregar?
porque con mi palabra es suficiente. Ellos querían hacer más sensacionalista la predicación de Cristo. Entonces ellos no podían predicar a un hombre que era un intercesor, sino que era un Dios que había descendido del cielo. ¿Por qué? Porque ellos querían ganarse el corazón de los gentiles, y los gentiles siempre piensan en esas cosas. Los romanos y los griegos pensaban que los dioses descendían de los cielos. Y terminó Yeshua siendo el creador del universo, según su creencia. Cuando la Biblia dice que todo fue creado para Él, ¿cómo si todo fue creado para Él? ¿Cómo es posible que Él lo creó? Eso no tiene lógica. Dios creó el universo porque tenía en mente a Yeshua y a aquellos que tuviesen el espíritu de Yeshua. Pero Dios hizo el universo mucho antes de que Yeshua naciera. Entonces, hermanos, mire cómo podemos nosotros ver y cómo podemos aprender de esta parashá, de no agregar cosas, de no agregar fuego extraño a lo que Dios nos ha revelado a través de su escritura, o a través de la palabra de Dios, o lo que nos enseñaron tanto el maestro como sus discípulos. Ellos comenzaron a hacer, ¿verdad?, a ofrecer fuego extraño, y dice el versículo 2 del capítulo 10, esto es en la inauguración del tabernáculo, que salió, ¿qué cosa? Fuego delante del Eterno, y los quemó, y murieron delante del Eterno. Quedaron quemados totalmente. Dios vino y les arrancó el alma. Se las arrancó. Si nosotros miramos este pasaje sin alguna otra información, podemos decir que, bueno, Dios realmente se le fue un poco la mano. Pero cuando estudiamos a través del Midrash, nos logramos entender que Dios hizo aquí un acto de misericordia. Y le voy a explicar por qué. Estos hombres eran santos para Dios, y lo que Dios hizo fue quitarles la vida antes de que siguieran pecando. Se las quitó. En otras palabras, antes de que tú pierdas la salvación, te quita la vida. Porque Dios dijo, bueno, ellos comienzan a ofrecer incienso extraño y terminan como los hijos de ¿quién? ¿Sí se acuerdan de Elí? Del sacerdote, que a raíz de la conducta de ellos, Israel pierde el arca del pacto y muere su padre degollado, o muere su padre desnucado. Entonces, antes de que ellos produzcan un daño peor, Dios les quita el alma. Pero también estamos aprendiendo, hermanos, la importancia de la santidad para servir al Eterno. Y hoy quiero enseñar con el título, si el justo con dificultad se salva. Porque nos damos cuenta que ellos se salvaron, pero Dios les arrancó el alma antes de que cometieran otro pecado. ¿Cómo les parece? Antes de que fallaran, antes de que cometieran otro error más grande, Dios les quitó el alma. Y eso fue en plena inauguración. Y allí Dios estaba dejando claro que para servir en el tabernáculo había que ser santo, que no de cualquier manera tú puedes servir. No como ahora, que la gente canta en los púlpitos prácticamente hasta sin camisas. Ustedes no ven esos espectáculos que suceden, no tienen reverencia,
Porque hay pastores, hermanos, que tienen reverencia. Sí, yo conozco pastores que, bueno, quizás su doctrina no es la correcta, pero ellos sienten reverencia, respeto. Pero hay unos espectáculos que se arman, hermanos, en las iglesias cristianas, que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Ellos tienen que venir aquí al libro de Levítico y ver qué les sucedió a estos hombres después de 7 días de consagración. Y ellos se consideran la iglesia de Dios. Pero Dios no puede cambiar. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y por eso dice, sin santidad nadie puede ver al Eterno. Amén, hermanos. Entonces, ya esta semana le di una pequeña introducción de lo que sucedió en el día de la inauguración. Hablamos, hermanos, de que estos 7 días representan los 7 días de creación que Dios, o representan los 7.000 años que Dios le dio a la humanidad para que buscaran de Él y para que establecieran la justicia en la tierra y para que se consagraran de alguna manera a Él, para que Él pudiera descender su gloria. Y vemos que lamentablemente pues el hombre no ha logrado durante 6.000 años de gobierno del hombre la paz en el mundo, no ha establecido justicia. Cada día vemos a los políticos más corruptos. Entonces por eso realmente es necesario la intervención de Mashiach, que vendrá a establecer justicia, y ya después que Él establezca la justicia de Dios en la tierra, entonces ya sí estaremos preparados para habitar con el Eterno en lo que se conoce como el mundo por venir. Yo les quiero hacer una pregunta antes de empezar esta enseñanza, y es: ¿por qué usted cree? O pudiéramos comenzar esta enseñanza preguntándonos ¿por qué usted cree que merece la salvación o entrar en el reino de los cielos y recibir la vida eterna? Yo quiero que usted medite en su corazón eso, que lo piense, y después de esta enseñanza usted va a llegar a la conclusión correcta. ¿Por qué usted cree que merece ser salvo? Medite mucho en eso. Vamos a hacer un viaje por la Biblia. Nos vamos a dar cuenta de que aquellos hombres que decidieron caminar con Dios pasaron por grandes dificultades. ¿Y por qué usted piensa que usted, sencillamente por una confesión de fe, usted recibe la salvación y la vida eterna? Yo quiero que usted analice eso. Estamos hablando de 2 hombres consagrados a Dios que murieron instantáneamente por ofrecer un sacrificio que no le mandaron. Entonces pensemos en esta pregunta que tenemos sobre la mesa, ¿verdad? ¿Por qué usted merece entrar en la vida eterna? ¿Por qué usted cree que puede entrar en el reino de los cielos? Amén. Lo primero que le sucede a la mayoría de las personas que comienzan a caminar con Dios, o comienzan a agradarle a Dios, o comienzan a acercarse a Dios, a estudiar la palabra o a ir a una iglesia, la gran mayoría de las personas dicen: ya a partir de ahora se me acabaron los problemas. ¿Usted nunca ha pensado eso? ¿No ha oído que las personas creen que cuando ya dejaron de caminar en el mundo, en sus caminos, entonces a partir de ese momento ya ellos comenzarán a caminar por un camino de rosas o por una alfombra roja donde todo el mundo le va a hacer reverencia y a ellos les va a ir súper bien y no les puede salir nada malo? ¿Sí han pensado en eso? ¿O yo soy el único que lo piensa? ¿Qué creen? ¿Verdad que hay mucha gente que piensa eso? No, a partir de ahora me va a ir maravillosamente bien. Ese no es el modelo bíblico. Y yo quiero, hermanos, por comenzar con las palabras que Dios le dice a Abraham, porque nosotros estamos estudiando este libro
que es la vida del pueblo judío o los descendientes de Abraham. En el capítulo 15 de Génesis dice el Eterno a Abraham: yo te voy a hacer, o voy a hacer de ti una gran nación. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero mira lo que le dice el Eterno a Abraham: ten por cierto, en otras palabras, tú vas a ser prácticamente el mejor hombre de la tierra, o el de ti van a hablar por todas las generaciones, el hombre más famoso de la tierra, por supuesto después de Mashiach, pero Abraham va a ser ese gran hombre, el padre de la fe, ¿verdad? Dice: pero ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y allí será esclava. Será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez. En otras palabras, cuando le está diciendo tú vendrás a tus padres, le está diciendo: después de esa aflicción que tú vas a pasar, entonces tú vas a regresar a tus padres. ¿A cuáles padres? A nuestros padres, a nuestros primeros padres. Regresaremos al Edén, vamos a decirlo así, o al seno de Abraham. Sin embargo, aparte de que sus descendientes pasarían esclavos, o estarían 200 y tantos años esclavos en Egipto, a Abraham le tocó pasar por 10 pruebas muy difíciles. Una de ellas, tuvo que despedir a su hijo, su primogénito. El primer hijo que tuvo que decirle: ¿sabes qué? Te vas. Y para cualquier padre, mis hermanos, no importa quién haya sido la madre, es muy duro decirle a un hijo que se vaya de la casa. Y eso le tocó a Abraham. Tuvo que despedir a su hijo por orden del Eterno. Claro, ahí estaba sugerido por Sara, su mujer, pero Dios le dijo: obedécela, dile que se vaya el hijo. Así que una de esas pruebas fue esa. La otra prueba es que la mujer de él, Sara, quedó prisionera en Egipto. Faraón le había puesto el ojo y Abraham por poquito pierde a su esposa. Allí tuvo que intervenir Dios y mandar castigo sobre la casa del faraón, y entonces la soltaron. Pero eso fue una prueba. Entonces, ¿cómo es posible que yo dejé toda mi familia, dejé todo lo que tenía, y ahora resulta ser que mi esposa la tiene aquí faraón y me la quiere quitar? Estamos analizando todo esto, mis hermanos. Estamos analizando que caminar con Dios se requiere valentía. Se requiere valentía. Entonces, que no es sencillo. Que no es sencillo. Otra de las pruebas grandes que tuvo que vivir Abraham, ¿cuál fue? El sacrificio de Isaac. Ve, recoge a tu hijo y sacrifícamelo en el lugar que yo te voy a decir. Y Abraham tuvo que hacerlo y levantar el cuchillo, y a punto de matar a su hijo. Eso fue una prueba grande que tuvo que hacerlo. Nosotros, hermanos, vemos a través de la Biblia que no solamente Abraham pasó por esa situación. Vemos a José, que tuvo que ser vendido por sus hermanos, llevado a Egipto como un esclavo. Allá en la casa de Potifar fue injuriado por la mujer de Potifar. De allí fue a la cárcel, pasó 12 años preso en la cárcel, hasta que después de ese sueño del faraón, entonces recibió la gloria
que Dios le tenía preparada. Pero pasó por un proceso de ¿qué? De pruebas, dificultades. Jacob tuvo que abandonar su familia, vivir allá con el tramposo de su tío, trabajar 21 años para poder regresar a la tierra. Y cuando regresó de la tierra, más adelante él se encuentra con una situación de que un hombre le viola a su hija. Hermano, estos son los patriarcas, no estamos hablando de un creyente común. Son los patriarcas que pasaron por esas dificultades. Vemos lo que le pasó a Moisés, vemos lo que le sucedió a los profetas y por supuesto, hermano, vemos lo que tuvo que atravesar Mashiach para lograr el éxito o la gloria. Y no podemos pararnos allí, sino que cada uno de los apóstoles le tocó sufrir. Algunos fueron apedreados, otros fueron quemados, otros degollados y crucificados. Entonces, yo quiero que ustedes analicen todo este cuadro y que ustedes piensen por qué se merecen la vida eterna. ¿Por qué ustedes creen que tienen derecho a entrar al reino de los cielos si estas personas que fueron elegidas por Dios tuvieron que atravesar por situaciones tan difíciles? Eso lo vamos a contestar al final, ¿verdad que sí? Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Josué había pasado 40 años en el desierto. Recordemos que ellos no pudieron entrar la primera vez. Josué había traído buena información, pero con todo y eso no pudo entrar. Entonces él le tocó vivir 40 años en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Y cuando ya Moisés va a partir, Dios encarga a Josué para que reparta la tierra. Y mire lo que él le dice a Josué: esfuérzate y sé qué cosa. Dígalo conmigo, mis hermanos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente lo único que te digo es que te esfuerces. ¿Qué más? Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás ¿en qué? En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces de esta manera harás prosperar tu camino. Todo te va a salir bien. Mire cuántas veces Dios le dice a Josué que se esfuerce. Mira que te mando, otra vez, que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Seguimos con la pregunta, la repetimos. ¿Por qué tú crees que puedes entrar en el reino de los cielos? A través de lo que estamos aprendiendo nos vamos a dar cuenta o vamos a encontrar la respuesta indicada. El maestro lo diría de esta manera, porque nosotros somos aquí seguidores de Mashiach, somos nexaritas. Entonces, si por allá en el antiguo pacto y Moisés está diciendo algo y el maestro no lo dice, no nos cuadran las cosas. Y si el maestro lo dice y no lo ha dicho también la Torá,
entonces tampoco nos cuadra. Por eso nosotros leemos todo el libro. No leemos nada más la mitad del libro como algunos hacen. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dirá él? No sé quiénes sois. Entonces, ¿qué nos recomienda Yeshua? Esforzarnos. Lo mismo que le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces. La salvación, hermanos, sí tiene un costo. Sí tiene un costo. No es gratuita. La salvación tiene el costo de muchos esfuerzos, de todos aquellos que se esforzaron por mantenerse en santidad, por todos aquellos que vivieron como Abraham, como Josué, como José, como los profetas, como Elías, como aquellos sadiquí que se mantuvieron para Dios, para que Dios pudiera continuar con el pacto con Abraham, o continuar con el pacto que le había dado a Abraham. Hubo gente que no dobló sus rodillas a Baal para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación, porque la santificación de ese poquito de personas, y yo quiero, hermano, que usted ponga mucha atención a lo que yo le estoy diciendo, la santificación de ese poquito de personas hizo que usted y yo tuviésemos alcance a las Escrituras, y que usted y yo tuviésemos alcance a la salvación. Alguien tuvo que esforzarse para que usted y yo alcanzáramos la salvación, y no fue millones de personas. Estamos hablando de un pequeño grupo. ¿Saben por qué Israel no fue destruido para la época de Elías? Israel era una nación de millones de personas. ¿Saben por qué no había sido destruido? Porque habían 8,000. Un pequeño grupo que no había doblado las rodillas a Baal. Si usted no se esfuerza y si usted no se mantiene santo para Dios, se pierde usted y se pierde el que está al lado. Se lo voy a repetir para que usted se lo lleve en el corazón. Israel no fue destruida porque había 8,000 personas que no doblaron sus rodillas a Baal. Por eso Pablo habla de ese remanente, que por ese remanente Israel se ha mantenido en pies. Si lo han leído, léanlo para que ustedes vean. No todo Israel, hermano, se mantuvo bien, pero Dios miró a un remanente, a un pequeño grupo de personas que le son fiel, que aman y que hablan y predican. Entonces Dios, hermano, por el amor a ese pequeño grupo de personas, Él santifica el resto, porque ahí vuelve a aplicarse: si la masa, si la primicia es santa, también la masa restante. Si hay un pequeño grupo santificado para Dios, entonces el resto de la gente serán santificados en Él. Lo que le dijo él a Abraham: en tu simiente serán benditas toda la tierra. O en tu simiente. Entonces sí tiene, ¿verdad?, un costo. Déjeme decirle algo más. Aquí nos pasamos por alto a Noé. Noé fue salvo porque oyó la voz de Dios, ¿verdad que sí? Dijo: tú has hallado gracia delante de mis ojos y voy a salvarte juntamente con tu familia. Pero déjeme decirle algo: ¿se esforzó Noé o no se esforzó? Si yo le dijera a ustedes, hermanos, que construyeran un arca sin las herramientas que hoy hay, o sea, me imagino que le tocó con elefantes,
Sí, uno en las películas ve que los elefantes van manejando las maderas y todo eso. Arrastrando las maderas. Él allí le tocó con sus hijos preparar la brea. No piense que Dios le trajo la brea ya ready para no, él tuvo que prepararla. Él tuvo que calafatear se dice, el arca por dentro y por fuera. Y él tuvo que esforzarse. Y déjeme decirle algo más. Después que construyó el arca, le tocó convivir con todo ese poco de animales allá adentro. Y encerrarse en un arca que solamente tenía una ventana. No como los cruceros hoy en día que tienen panoramas al océano, balcones y todo eso. Eso no se parecía en nada a un crucero de hoy en día. Había una ventana que estaba hacia arriba. Y cuando el maestro habla de que la puerta se cierra, me lleva a mí, me hace recordar lo de Noé, que Noé se esforzó por construir el arca. Él y su familia trabajaron allí, se esforzaron, trabajaron por muchos años. No sabemos cuántos años trabajó Noé. Algunos dicen que tuvo 100 años construyendo el arca, no se sabe exactamente la edad o el tiempo, pero se supone que fueron muchísimos años porque él no tenía las herramientas necesarias para construirla en cuestión de 2 o 3 años, como hoy en día hacen con un barco. Entonces, cuando Noé terminó la construcción del arca, que Dios le dijo, sube al arca, dice que la puerta del arca se cerró, y no la cerró Noé, sino que la cerró Dios. Y eso lo está diciendo el maestro, de que va a llegar un momento que Dios va a cerrar esa puerta. En otras palabras, la puerta del arca está abierta en este momento. Dios te está pidiendo que te esfuerces en estudiar las Escrituras, en venir al servicio, en vivir para Dios. Pero va a llegar un momento que esa puerta se cerrará, porque eso lo dice el maestro, ¿verdad? Es una puerta angosta, no es una puerta grande, es una puerta donde uno a veces oye cosas que le molestan un poquito. Porque a la carne le molesta que le digan que no está bien. A la carne le fascina que le diga, hombre, estás bien, quédate así como estás, te ves hermoso. Sí, te miras fantásticamente bien, aunque estés como un payaso. A la gente le encanta que le digan eso. Ustedes no ven a las personas que es mal vestidas y tú le dices, oye, por favor, vístete bien. No, se molesta. Pero le dice, oye, me encanta como viste. Oh, sí, eso lo compré en tal parte. Dice, gracias porque por allá no voy a pasar nunca a comprar nada de eso. A la gente le fascina que le digan que está bien. ¿O no, mis hermanos? ¿O estoy equivocado? A la gente no le gusta que le digan que está mal. Entonces esa puerta es estrecha, esa puerta es angosta, y por eso hay que esforzarse, porque no es una puerta amplia. El camino de la salvación no es algo que tú alcanzas fácilmente. Por eso dice que los valientes lo arrebatan, ellos se esfuerzan en entrar. Es una puerta, hermanos, que hay que luchar para entrar por ella. Imagínense, hermanos, que se está quemando un edificio y hay una puerta pequeñita nada más para salir, una puerta de salida, y hay miles de personas allá adentro y se está quemando el edificio. ¿Ustedes se imaginan el alboroto y el esfuerzo que hace la gente para tratar de salir por la puerta? Pero resulta ser que la puerta es pequeña. ¿Ustedes se imaginan cómo se aglomeran las personas, cómo aprietan a las personas allí? De esa manera tienes que esforzarte. Imagínense que se está quemando el edificio, hay una puerta pequeñita y hay miles de personas aquí adentro y todos tratan de salir al mismo tiempo. ¿Te vas a esforzar o no te vas a esforzar para salir? ¿O te vas a quemar allá adentro? ¿O te dejas quemar en el edificio? Bueno, mis hermanos, el mundo está así en fuego. Hay una puerta muy angosta y hay que esforzarse a entrar en ella.
Estamos viviendo lo mismo. Todo, hermanos, todo en la vida tiene un esfuerzo, todo en la vida tiene un tiempo. Tú no puedes encontrar la salvación si tú no le dedicas tiempo a la salvación. El maestro le dijo a los compatriotas: escudriñarlas, buscar las escrituras, estudiarlas, porque en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la eternidad si nosotros no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Si no nos esforzamos en estudiar. ¿Cómo ellos podían conseguir o ver a Mashiach allí y reconocerlo si ellos no estaban estudiando a Isaías? Si ellos no lo escudriñaron, si ellos no estaban leyendo a Moisés. Ellos que decían que eran profesores no estaban estudiando a Moisés. Por eso le dice: si ustedes hubiesen estudiado a Moisés, ustedes saben quién soy yo. Porque él habló de mí. Porque la Biblia dice que profeta como yo les levantará el Señor. Ellos no estaban estudiando las escrituras, ellos estaban llenos de religión. ¿Sabe qué le había pasado al pueblo de Israel cuando el Mashiach viene? Le pasó exactamente lo que sucede en la iglesia cristiana, llenas de religión, pero de estudio de la palabra no tenían nada. Había música, había sacrificios en el templo, había negocios con los sacrificios, ¿sí? Porque había que comprar el animalito que vendía aquel, porque aquel le daba plata al sacerdote. Había corrupción, pero de estudio de la palabra no había. Y es por eso que el maestro le dice: estudien. Y déjeme decirle algo más. El maestro le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Eso quiere decir que hay que cosa, que hay que estudiar. No solamente que hay que oír, hay que estudiar, porque el discípulo es el que estudia. El discípulo presenta un examen, el discípulo escribe. Entonces, mis hermanos, ya más o menos tenemos una claridad, ¿verdad? O una respuesta de la pregunta inicial: ¿por qué tú crees que mereces entrar en el reino de los cielos? Dios en Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y para nosotros lograr la salvación requiere nuestro esfuerzo y requiere nuestro tiempo. Hay tiempo, hermanos, de bailar, tiempos de danzar, tiempos de comer, tiempos de trabajar, pero hay un tiempo, y este versículo, hermano, yo lo repito casi todos los días: todo tiene su tiempo. Porque hay personas que quieren utilizar el tiempo de Dios para hacer otras cosas, y siempre es así. O sea, el tiempo del trabajo, no te metas con el tiempo del trabajo. El tiempo del estudio, no te metas con el tiempo del estudio. Es que hoy tengo que lavar, y yo cuando voy a lavar no quiero que nadie me moleste. Es que hoy yo tengo que limpiar el carro y yo tengo que limpiar mi carro. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo, hermanos, que tú no puedes violar, y es el tiempo de Dios. El tiempo de venir acá, oír la palabra, escucharla, meditarla, aprenderla, pensar en ella y analizarla, a ver si te están dando correctamente la información que tiene la Biblia. El esfuerzo, hermano, lo vemos en todas partes en la Biblia. Para que la presencia de Dios se mantuviese allá en el campamento de los israelitas, había, hermanos, que traer animales. Allí había un esfuerzo. Tú tenías que criar el animal, darle de comer al animal, ¿verdad? Hacerlo crecer, y luego que ya el animal estaba en una buena condición y que era sano, agarrabas ese animal y lo tenías que entregar al sacerdote, y allí no se acababa el esfuerzo, porque allí con tus ojitos tenías que mirar cómo el sacerdote degollaba el animal,
y luego lo cortaba y luego lo colocaba en el altar, y hasta entonces, ¿verdad? Después de eso tú te podías ir para la casa sabiendo de que tu pecado había sido perdonado. Había un esfuerzo. Y no solamente eso, Israel siempre se tuvo que esforzar, porque Israel tenía que mantener al templo de pies y tenía que mantener a los levitas y a sus familias con comida y sustento. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Habían 11 tribus que tenían que trabajar para que una tribu no trabajara. Y esa tribu que no trabajaba tenía que mantenerse el que predicaba, el que servía, y la mujer del que servía, y los hijos del que servía. No era solamente que mantenían al que servía, sino también mantenían a la familia. Entonces allí vemos que Israel siempre se esforzó. Hasta el día de hoy es así. Todo lo que es fácil, todo lo que es rápido, todo lo fácil y todo lo rápido a Dios no le agrada. Si ustedes se dan cuenta, Él prohíbe los injertos. Ahora yo le quiero hacer una pregunta: ¿por qué los injertos están prohibidos en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Porque no tiene el tiempo de Dios. Usted siembra una mata, hermanos, de mango, y le viene dando mangos como a los ¿cuántos años? 8 o 10 años. Pero usted compra una mata de mango injertada y le da mango al año. Yo recuerdo que en Miami yo compré una matica de mango injertada, y ustedes no lo van a creer, era así de este tamañito más o menos. ¿Te acuerdas, Yami? Y esos daba unos mangos grandísimos. Me dobló la mata, casi me la tira así para un lado, los mangos tan grandes que tenía. Génesis, ¿se acuerdan de eso? Esa mata era injertada, y Dios prohíbe el injerto, porque todo tiene su tiempo. ¿Saben por qué ustedes hoy en día no se alimentan de la misma manera que antes? ¿Y por qué la gente dura menos? Porque no entienden que todo tiene su tiempo. Entonces ahora le echan una cantidad de aditivos a la tierra para que produzca más rápido, y todo eso que le echan a la tierra se lo termina comiendo usted, y me lo como yo. Porque la Biblia dice: todo tiene su tiempo. En otras palabras, hermanos, esta salvación requiere de tiempo, de esfuerzo, de venir aquí a estudiar las Escrituras, a ir a tu casa y pararte, decir: no voy a trabajar hoy, no voy a hacer nada hoy, no voy a limpiar, no voy a hacer nada, y me voy a dedicar a estudiar. Si tú piensas que la salvación es gratuita, hermano, déjame decirte que te engañaron. Requiere de esfuerzos, requiere de mucho esfuerzo. Cuando nosotros vemos lo que sucede ya en el huerto del Edén, podemos llegar a una conclusión. Adán miró que el árbol de la vida era como un poco difícil alcanzar. Era difícil. Y me imagino que Eva también. Ella decide acercarse al árbol de la ciencia del bien y el mal porque le pareció más fácil. Y dice la Biblia que era codiciable. Y esa es la razón por la cual ella no se acerca al árbol de la vida. Porque así son los seres humanos. Nosotros venimos con ese germen. Nos gustan las cosas rápidas. Mujeres rápidas, matrimonios rápidos, negocios rápidos. Voy a hacer un negocio rápido. Transacciones rápidas. En un día me vuelvo millonario. Sí, la gente quiere eso. La gente no quiere trabajar. La gente quiere en un día hacerse rico. Y se les olvida lo que dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo. Entonces, como él ve que trabajando así se le cuesta un poco más difícil, entonces él busca la fórmula.
Dice, bueno, ¿cuál es la fórmula? Pues la fórmula es haciendo trampa. Mira, ¿sabes qué? Si vas a alcanzar la sabiduría y vas a tratar de ser como Dios, tienes que esforzarte comiendo ese árbol de la vida. Yo te propongo algo mejor. Come del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es más rápido. ¡Aleluya! Come de ese. Ese es más rápido. ¿Cómo vas a ir allá a sembrar una mata para cosecharla, para después cocinarla, para después comértela? Hombre, pasa por McDonald's. Rápido. Y cómete la comida ya, enseguida calentica. ¿Y qué comiste? A ver, hermana Rosario, ¿saben iguales las tortillas esas que venden en el market que las que hacían allá con el maíz criollo, amasada? ¿O saben iguales o saben distintas? ¿Verdad que no saben iguales? Estas te engordan, aquellas no te engordaban. ¿Sí? Esas eran tortillas y no engordaban, pero aquí las tortillas engordan, porque no son los mismos. Porque todo tiene su tiempo, mis hermanos. Israel quedó esclavo en Babilonia porque no respetó el día séptimo o el año séptimo. Trabajó en ese año. No quiso respetar eso. No lo vas a respetar, te voy a mandar 70 años de esclavo allá en Babilonia. ¿Sabes por qué Dios te dice que todo tiene su tiempo? Porque hay un tiempo para Él. Y ese tiempo tú no se lo puedes robar. Hay un tiempo que Él te dice que tienes que estar en comunión con Él. Y es por eso que Él dice que el día séptimo se lo santifiques a Él, se lo dediques a Él. Vengas aquí a oír la palabra. Porque cuando no vienes aquí a oír la palabra, entonces te pones a hacer otra cosa. Y a entretener tu mente y llenar tu corazón de cosas que son vanas y pasajeras. Aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por alcanzar algo que se conoce en la Biblia como sabiduría. La palabra de Dios dice, si como a la plata, si se acuerdan de eso de que el salmista o el proverbista está hablando de la sabiduría. Si como a la plata me buscares, si tú hicieras, si te esforzaras a encontrar la sabiduría como te esfuerzas a buscar la plata. Léalo en su casa para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Ahora, ¿de qué sabiduría está hablando el Eterno? No del árbol que comió Eva, porque esa sabiduría o ese árbol que comió ella y que comió Adán los llevó a la muerte. El apóstol Pablo dice que él habla de una sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, una sabiduría no de este siglo. La palabra de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con lo que los filósofos dicen y lo que dicen los estudiadores de este siglo. Aleluya. Dice, ni de los príncipes de este siglo que van a morir, que perecen. Dice, hablamos, dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios. Dice, misterios ocultos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si se están dando cuenta, hermanos, que hay que esforzarse porque esto es un misterio que está ya escondido. Por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que agarrar y sentarnos con calma a oír la palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, no hubiesen crucificado a Mashiach. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que se esfuerzan, para los que le aman. Hay cosas, hermanos, que los ojos no han visto, ni han oído tampoco nuestros oídos,
pero Dios las tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las revela ¿a través de qué? A través del Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién, verdad, de los hombres, o porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros, hermanos, no podemos guiarnos por lo que dice el mundo. Aleluya. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, las riquezas que Dios tiene para nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Mis hermanos, por eso hay que esforzarse. Por eso hay que esforzarse en orar, en santificarse para Dios, porque si no, no recibes esta revelación. Porque esto solo procede del Espíritu de Dios. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Mis hermanos, yo quiero parar acá. Pablo, con todo que era maestro, con todo que era un rabino, con todo que estudió a los pies de Gamaliel, él no conoció este misterio, sino después que Dios se lo reveló. Que los gentiles eran participantes de la gloria de Dios. Que los gentiles podían ser participantes de las promesas. Pero Pablo le tocó estudiar. Pablo quedó ciego y recibió un impacto de Dios. Y tuvo que abandonar toda su familia y dedicarse toda una vida a predicar esta palabra. Se esforzó. Y déjeme decirle que él no fue recibido en Roma con bombas y platillos. Allá lo recibieron los soldados para cortarle la cabeza. Pero gracias a que un hombre se esforzó, hoy nosotros tenemos las cartas de Pablo aquí que nos enseñan, que nos pueden guiar y nos pueden aclarar muchas preguntas que nosotros tenemos. Volvemos otra vez a repetir la pregunta: ¿por qué tú crees que mereces la salvación? Si aquellos hombres tuvieron que pasar por tantas dificultades para lograr la meta, ¿por qué tú piensas que sin ningún esfuerzo lo vas a lograr? Recuerda que lo que no te cuesta, no lo valoras. Y todo lo que tiene un gran precio tiene un costo. Perdón, todo tiene su precio, digamos, en la vida. Las cosas buenas valen. No es lo mismo, hermano, comprar una mesa ya made en China, que comprar una mesa, hermanos, por un buen carpintero que usó una buena madera, que la trató, que la curó. ¿Verdad que no es lo mismo? Todo tiene su precio. La salvación tiene un precio. La salvación, hermanos, hay que esforzarse. Miremos a estos jóvenes que a pesar de su santidad murieron delante de la presencia del Eterno. ¿Quién te dice que tú vas a recibir una salvación sin esforzarte? Es un espíritu, hermanos, que no proviene de parte de Dios. Por eso nuestro Santo Maestro dice: esforzaos en entrar por la puerta angosta. Más adelante dice Pedro: si el justo con dificultad se salva. Si aquel que es justo tuvo que pasar por muchas dificultades, ¿qué quedará para el pecador, para el impío? Amén. Entonces, después de lo que hemos estudiado, llévese en el corazón
esta pregunta y usted mismo la va a concluir, si debe o no esforzarse para alcanzar la salvación. Shabbat Shalom.